La pobre mujer accidentalmente abrazó a un extraño en el aeropuerto sin saber que era millonario. Ella quería olvidar este momento, pero él decidió que su encuentro no fue accidental. No olvides suscribirte y escribir en los comentarios desde donde nos ves. El aeropuerto era un mar de gente, una constante avalancha de movimiento y voces mezclándose en un zumbido abrumador. Los anuncios resonaban por la terminal llamando a los pasajeros, enumerando retrasos en los vuelos e instando a las fronteras de último minuto a darse prisa. Las luces fluorescentes del techo arrojaban un brillo duro sobre los pisos de baldosas pulidas, reflejando los pasos apresurados de innumerables viajeros. Aisa se abrió paso entre la multitud con determinación, esquivando maletas con ruedas y pasajeros distraídos pegados a sus teléfonos. Su corazón latía con fuerza, no por nervios sino por emergencia. Su mejor amiga Mia estaba llegando después de un año de estudiar en el extranjero, y Aisa había prometido reunirse con ella en la puerta. Apenas había llegado a tiempo gracias a que su turno en el café se alargó mucho. Miró la gran pantalla digital que mostraba las llegadas de los vuelos. El avión de Mia había aterrizado hace 20 minutos. Aisa escaneó a la multitud estirándose sobre las puntas de los pies para tener una mejor vista. La terminal estaba gente abarrotada abrazando a sus seres queridos, intercambiando despedidas apresuradas o de pie en grupos, esperando su turno en la recogida de equipaje. Sus ojos se lanzaron a través del mar de rostros, buscando los rizos familiares de Mia. En su lugar, su mirada se fijó en una figura alta con un traje gris carbón de pie a poca distancia cerca de una de las grandes ventanas de vidrio. Estaba girado ligeramente hacia un lado, su cabello castaño oscuro cuidadosamente peinado, su postura recta y segura desde atrás con sus hombros anchos y la forma en que se paraba se parecía al hermano mayor de Mia. Jordan. El alivio la inundó. Jordan había mencionado que podría recoger a Mia si terminaba el trabajo a tiempo, pero no esperaba que llegara tan rápido. Sin pensar, sin dudarlo, Aisa avanzó entre la multitud de personas, lo alcanzó antes de tener tiempo de reconsiderarlo. Sus brazos lo envolvieron en un fuerte abrazo familiar. Oh Dios mío, te extrañé tanto, soltó, su voz amortiguada contra su pecho, excepto que algo estaba mal. Su cuerpo estaba tenso, rígido de una manera que no coincidía con la calidez que esperaba. Su traje también olía diferente, una rica colonia amaderada en lugar del habitual aroma fresco a cítricos de Jordan. La tela bajo sus dedos se sentía desconocida, de alta calidad, lujosa de una manera a la que no estaba acostumbrada. Un escalofrío de comprensión recorrió su columna vertebral. Había cometido un error. Aisa se apartó bruscamente, conteniendo la respiración mientras inclinaba la cabeza hacia arriba. El hombre que la miraba definitivamente no era Jordan, era un extraño dolorosamente guapo. Sus rasgos eran afilados, simétricos, como esculpidos con cuidadosa precisión, pómulos altos, una mandíbula fuerte, una nariz perfectamente recta, pero lo que más le impactó fueron sus ojos, fríos, penetrantes, grises, tormentosos e ilegibles. Se fijaron en ella con una mezcla de sorpresa y algo más que no podía ubicar. El silencio entre ellos se estiró, pesado y cargado. El calor se precipitó a su rostro. Oh Dios mío, lo siento mucho, tartamudeó, dio un paso atrás tan rápido que casi tropezó con sus propios pies. La expresión del hombre permaneció ilegible, pero su ceja se arqueó ligeramente. Bueno, dijo, su voz era profunda y suave. Eso fue inesperado. La mortificación de Aisa se profundizó. Quería desaparecer, fundirse en el suelo y ser tragada por completo. ¿Cómo pudo haberlo hecho? ¡Qué ridículo y ridículo error! Agitó las manos frenéticamente como si eso pudiera borrar los últimos 10 segundos. Pensé que eras otra persona, juro que no quise decirlo. Las comisuras de su boca se crisparon casi imperceptiblemente. Claramente, su actitud tranquila y sin afectación solo empeoró su vergüenza. Era el ángulo, el reflejo en el cristal. Solo vi tu espalda y estaba emocionada, lo que supongo que me convierte en emocionalmente miope o algo así. Las palabras salieron más rápido de lo que ella podía detenerlas. Esa sonrisa de Berlider se profundizó. Miopía emocional. Aisa gimió internamente. ¿Por qué seguía hablando? Sí, cuando las emociones anulan el sentido común, ves lo que quieres ver en lugar de lo que realmente está ahí. Soltó y luego se maldijo de inmediato por seguir explicando. Un destello de diversión cruzó por su rostro, pero antes de que pudiera responder, un hombre grande y trajeado que se parecía sospechosamente a seguridad se acercó a él. El señor Grayson, ¿está todo bien? Aisa se congeló. Grayson, el nombre envió campanas de alarma sonando en su cabeza, lo había escuchado antes. Michael Grayson, su estómago cayó. Michael Grayson no era solo un hombre de negocios, era uno de los magnates financieros más poderosos del país, un multimillonario cuyo nombre se pronunciaba en voz baja en las salas de juntas corporativas, rara vez aparecía en público, prefería operar detrás de escena y despreciaba la atención innecesaria, y ella simplemente se había arrojado sobre él. Aisa inhaló bruscamente, su pulso latía con fuerza. Oh, no. Michael pareció notar la ola de comprensión que la invadió porque esa sonrisa hizo una breve aparición arrogante antes de que él hablara. Pareces nerviosa, observó. Cruzando los brazos, Aisa parpadeó rápidamente.
Tengo miedo de que los errores vergonzosos sean captados por las cámaras de seguridad y terminen en Internet. Su mirada se dirigió al guardia de seguridad antes de regresar a ella. Comprensible. Oh, no, ¿ya había imágenes de esto? Miró a su alrededor de repente, hiperconsciente de cada viajero que pasaba. No. Una parecía prestarles atención, pero ¿y si alguien había estado filmando? ¿Y si esto terminaba en línea? Necesito encontrar a mi amiga, murmuró su voz apenas por encima de un susurro. Se giró para irse, pero podía sentir sus ojos sobre ella mientras se alejaba. Su piel se erizó bajo su mirada, y de alguna manera supo que no la iba a dejar desaparecer entre la multitud. Horas después, Aisa estaba de vuelta en el trabajo parada detrás del mostrador en la cafetería del aeropuerto. Había logrado empujar el vergonzoso incidente con Michael Grayson al fondo de su mente, pero en el momento en que sonó la campana sobre la puerta e instintivamente levantó la vista, su respiración se atascó en su garganta. Michael Grayson acababa de entrar, la vio al instante, su mirada se fijó en la de ella con una precisión aguda. Parpadeó. No, 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 esto no puede estar pasando. Se enderezó el delantal preparándose. Michael caminó por la cafetería, sus pasos sin prisa, exudando el tipo de confianza que era natural para los hombres como él. Llegó al mostrador, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo, «Un café, pero quiero que lo hagas tú». Aisa entrecerró los ojos. Él no solo hizo eso. Quería ignorarlo. Debería ignorándolo. En su lugar agarró un bloc de notas dentro. Esto iba a ser un problema. Aisa apretó su agarre en el bloc de notas, deseando que su rostro permaneciera neutral mientras Michael Grayson estaba al otro lado del mostrador exudando la misma confianza tranquila que tenía en el aeropuerto. Sus ojos grises como tormenta nunca dejaron su rostro, una pizca de diversión parpadeando en ellos. Un multimillonario o pedir café en una cafetería del aeropuerto no era exactamente algo cotidiano, especialmente no cuando ese multimillonario acababa de ser el destinatario accidental del abrazo más humillante de su vida. Se aclaró la garganta. ¿Qué tipo de café? Los labios de Michael se arquearon ligeramente como si le estuviera complaciendo al pretender que esta era una interacción ordinaria. Negro, por supuesto, sin azúcar, sin crema, directo al grano, como él, sin otra palabra. Aisa se giró para preparar su pedido esperando, rezando para que este fuera el final del extraño juego que estaba jugando. Estaba segura de que los hombres como Michael Grayson no frecuentaban lugares como este y no tenía una razón real para estar aquí, excepto mientras trabajaba. Podía sentir su mirada deteniéndose en ella. Había tratado con clientes con derecho antes que con hombres de negocios que pensaban que su riqueza los convertía en viajeros superiores, que trataba a los trabajadores de servicio como invisibles, pero Michael Grayson no era como ellos, no era grosero, no era impaciente, en todo caso parecía demasiado a gusto, como si perteneciera aquí, como si hubiera elegido estar aquí mirándola. Con un interés que la inquietaba, Aisa colocó la taza frente a él. Aquí tienes. Michael se llevó el café a los labios y tomó un sorbo lento luego, sin apartar los ojos de ella, murmuró ahora esto es mucho mejor que un abrazo inesperado. El calor le recorrió la columna vertebral así que estaba disfrutando esto. Aisa entrecerró los ojos. ¿Siempre eres así de encantadora o es este un esfuerzo especial solo para mí? Michael no respondió de inmediato. En cambio apoyó una mano en el mostrador y la estudió como si ella fuera un rompecabezas que le estaba tratando de resolver. Hago un esfuerzo, cuando encuentro algo intrigante, dijo suavemente. Aisa se erizó por la forma en que dijo. No fue coqueto, pero había algo en su tono, algo calculado, como si estuviera probando las aguas tratando de ver cómo reaccionaría ella. Exhaló por la nariz decidida a mantener esta interacción lo más profesional posible. Bueno, espero que disfrutes tu café, señor Grayson. Se dio la vuelta ignorando la forma en que su piel todavía hormigueaba bajo su mirada. Ese debería haber sido el final. Pero no lo fue. Durante los siguientes días, Aisa trató de sacudirse la sensación de ese encuentro. Se dijo a sí misma que no era nada un momento pasajero de curiosidad de un hombre que se olvidaría por completo de ella en el segundo que regresara a su mundo de poder y privilegio, excepto que Michael Grayson seguía regresando. Al principio pensó que era una coincidencia, tal vez tenía reuniones cerca, tal vez el café era mejor de lo que ella creía, pero cuando apareció 3 días seguidos, siempre a la misma hora, siempre eligiendo el mismo asiento, siempre mirándola con esa misma intensidad tranquila, ella supo que no era un accidente. Hizo todo lo posible para ignorarlo, tomó pedidos de otros clientes, limpió los mostradores, repuso el azúcar y los revolvedores, todo sin mirar al multimillonario que por alguna razón inexplicable había decidido convertir su café en su retiro personal, pero ignorar a Michael Grayson era como tratar de ignorar una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Inevitablemente exigiría atención. El cuarto día, cuando dejó su café frente a él sin siquiera mirarlo, finalmente habló. Me estás evitando. Aisa casi pone los ojos en blanco. En su lugar puso su sonrisa más profesional. Tengo un trabajo que hacer, señor Gron. Michael golpeó sus dedos contra la mesa. Esa no es una respuesta. Ella apretó la mandíbula. Por supuesto que él no era del tipo que deja pasar las cosas. Suspirando finalmente encontró su mirada. ¿Por qué estás aquí?
Michael inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera considerando su respuesta porque puedo ser su irritación estalló. ¿No tienes algún trato multimillonario que negociar algún evento de alto perfil al que asistir? No me pareces exactamente alguien que disfrute sentarse en los cafés del aeropuerto. Michael la estudió y luego, justo cuando pensó que no iba a responder, dijo ¿y tú no? Me parece alguien a quien le gusta que lo subestimen. Aisa se puso rígida. La forma en que lo dijo tan casualmente, pero con una certeza innegable hizo que algo dentro de ella se erizara. No estaba equivocado. Había pasado toda su vida demostrándose a los maestros que asumieron que no era tan capaz como sus compañeros, a los empleadores que pensaban que no trabajaría tan duro, a los clientes que la miraban y esperaban nada más que sumisión. Las palabras de Michael Grayson eran demasiado agudas, demasiado precisas y odiaba que él se hubiera dado cuenta. Cuadró los hombros. No soy. Sus labios se arquearon. Bueno, entonces, sin decir otra palabra, regresó a su café como si la conversación nunca hubiera sucedido. Aisa exhaló lentamente volviéndose a su trabajo, pero no importa cuánto trató de ignorarlo, algo sobre la presencia de Michael Grayson permaneció en su mente esa noche mientras caminaba a casa. Trató de empujar todo el encuentro al fondo de su mente. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse, como su hermano menor Omar. Las facturas médicas se habían acumulado más rápido de lo que podía seguir. Omar siempre había sido fuerte, siempre ignorando sus preocupaciones con una sonrisa, pero últimamente había estado empeorando. El doctor le había advertido que pronto necesitaría un tratamiento más intensivo y Aisa no sabía cómo iba a pagarlo. Ya había estado haciendo turnos extra esforzándose para intentar ahorrar cada dólar posible, pero no era suficiente y ahora, además de todo lo demás, un multimillonario había decidido convertirla en su última curiosidad. ¿Por qué? ¿Qué quería Michael Grayson de ella? Al día siguiente estaba allí de nuevo esta vez. Aisa no fingió no darse cuenta, estaba agotada, emocionalmente agotada y sin humor para cualquier juego que estuviera jugando mientras dejaba su café frente a él, se cruzó de brazos. Está bien, ¿qué quieres realmente? Michael la miró a los ojos sin dudar en hablar. Aisa frunció el ceño, por lo que sus dedos tamborilearon contra la mesa. Su estómago dio un vuelco. Aunque si era de Iriration o algo más, no estaba segura de por qué exigió Michael, se inclinó ligeramente hacia atrás como si fuera la pregunta más fácil del mundo, ¿por qué no me tratas como todos los demás lo hacen? Aisa parpadeó, eso fue inesperado. Había estado preparada para la arrogancia por algún tipo de comentario presumido sobre cómo debería sentirse halagada de que le prestara atención, pero esto no sabía qué hacer con esto. Michael inclinó la cabeza ligeramente, no te importa quién soy. O al menos estás fingiendo que no. Aisa inhaló bruscamente, estaba fingiendo, ¿no? Porque la verdad era que Michael Grayson la afectaba, simplemente no quería admitirlo, así que en su lugar le dio la única respuesta que podía pensar, realmente no tengo tiempo para esto. Se giró para alejarse, pero mientras la hacía, podía sentir sus ojos todavía sobre ella, todavía mirando y de alguna manera supo que esto no había terminado. Aisa apenas durmió esa noche, incluso después de haberse metido a la cama, el cansancio pesaba sobre ella, su mente se negaba a calmarse, se dijo a sí misma que no le importaba a Michael el repentino interés de Grayson en ella, se dijo a sí misma que no importaba que fuera solo una diversión fugaz para él. La forma en que a los hombres ricos les gusta jugar con cosas que no entienden antes de tirarlas a un lado, pero en el fondo algo la hizo sentir, la forma en que la miraba, la forma en que parecía notar cosas que otros no hacían, la forma en que decía disfrutar hablando con ella, no por lo que podía ofrecerle, sino porque no lo trataba como todos los demás, no tenía sentido y Aisa odiaba las cosas que no tenían sentido, se despertó todavía aturdida, enredada en los restos de sus pensamientos inquietos. La mañana fue como cualquier otra. Se aseguró de que Omar desayunara, revisó su temperatura, estaba bien, pero todavía estaba preocupada y se apresuró a salir por la puerta para trabajar. Ya estaba agotada y su turno apenas había comenzado cuando sonó la campana sobre la puerta del café. Supo que era él antes incluso de darse la vuelta. Michael Grayson entró con el mismo paso sereno, vestido con un traje a medida diferente, pero con el mismo aire de autoridad sin esfuerzo. No dudó, no miró a su alrededor. Fue derecho a su mesa habitual, junto a la ventana, como si siempre le hubiera pertenecido. Aisa exhaló lentamente. Esto tenía que parar. Agarró su bloc de notas. No es que lo necesitara, ya sabía lo que iba a pedir. Cuando llegó a su mesa, él levantó la vista, la diversión parpadeando en sus ojos grises. Tormenta, pareces cansado. Aisa apretó la mandíbula. No estaba de humor para esto hoy. ¿Qué quieres, Grayson? Su boca se torció ante su uso de su apellido, como si lo encontrara entretenido. Lo de siempre. Garabateó algo en el blog, aunque no necesitaba hacerlo, y se giró para irse. Aisa se congeló. Él nunca había dicho su nombre antes, ni una vez. Se giró hacia él cautelosamente. Como sabes mi nombre? Michael. No parpadeó. Usas una etiqueta con nombre. Aisa miró hacia abajo. Maldita sea, había olvidado que la llevaba. Has estado viniendo aquí durante días. Grayson, no es tan impresionante que finalmente lo leas. Inclinó la cabeza ligeramente estudiándola como si fuera un rompecabezas particularmente difícil que estaba decidido a resolver, cierto,
pero quería decirle algo sobre la forma en que lo dijo. Envió una extraña, un escalofrío no deseado recorrió su columna vertebral. Necesitaba terminar esta conversación antes de que la arrastrara más profundamente hacia lo que fuera que esto fuera. Tu café estará listo pronto, murmuró alejándose antes de que él pudiera decir algo más. Pero incluso mientras trabajaba detrás del mostrador preparando su pedido, sintió su presencia. No estaba sentado allí distraídamente desplazándose por su teléfono o leyendo las noticias como lo hacían la mayoría de los hombres de negocios. La estaba mirando y odiaba lo consciente que era. Le trajo su café sin decir otra palabra. Lo colocó frente a él con demasiada fuerza antes de darse la vuelta para irse. Aisa apretó los dientes. Ahora lo estaba haciendo a propósito. Se giró lentamente, cruzando los brazos. ¿Qué? Grayson. Tomó un sorbo lento de su café antes de dejar la taza. ¿Por qué trabajas aquí? Aisa parpadeó. ¿Qué? Es una pregunta honesta. No, es una pregunta condescendiente. Su expresión permaneció ilegible, pero había un destello de algo detrás de su mirada. No lo digo así. Aisa inhaló bruscamente. Ya lamentaba haber participado en esto. Conversación trabajo aquí porque he estado con facturas que pagar. ¿Eso es impactante para ti? Michael no parecía sorprendido. En todo caso parecía intrigado. Eres demasiado inteligente para estar recibiendo órdenes de viajeros impacientes todo el día. Aisa se burló. Y eres demasiado rico para estar bebiendo café de la cafetería del aeropuerto todas las mañanas, pero aquí estamos. Una lenta sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Maldita sea, se giró para alejarse de nuevo, pero cuando la voz la detuvo, sé sobre tu hermano. Aisa se quedó completamente quieta. Lentamente se giró hacia él, su pulso martilleaba. Disculpe. La mirada de Michael no vaciló. Te escuché hablando con un compañero de trabajo el otro día sobre sus facturas médicas. El calor la invadió. Un feo calor defensivo. Entonces, ¿qué? Sus dedos golpearon la mesa una vez. Un sonido mesurado. ¿Por qué no has pedido ayuda? Aisa se rió, pero no había humor en eso de tu parte. Michael se encogió de hombros como si fuera la cosa más simple del mundo. ¿Por qué no? Ella lo miró sin pestañear. Déjame explicarte algo. Grayson, no acepto dinero de hombres como tú. No acepto favores y no dejo que la gente como tú finge ser generosa cuando no les cuesta nada. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se oscureció. Gente como yo, si ella espetó, gente que tiene todo en sus manos, gente que piensa que arrojar dinero a un problema lo hace desaparecer. Michael exhaló lentamente y luego se reclinó en su silla estudiándola por un largo momento y, finalmente dijo bastante bien. Se esperaba que ese fuera el final. No lo fue. Michael tomó su taza, tomó otro sorbo de café. Y luego, como si fuera solo una ocurrencia casual, dijo entonces, hagamos un trato. Aisa entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de trato? Dijo su taza abajo. Cocinas para mí. Ella parpadeó. Que por una semana. Él continuó como si no hubiera dicho algo absolutamente loco. 3 comidas al día en mi casa. Aisa lo miró boquiabierta. ¿Estás bromeando? No. Ella negó con la cabeza medio riendo. ¿Por qué diablos haría eso? Michael la miró a los ojos de manera uniforme. Porque te pagaré más de lo que ganas aquí en un mes y tendrás suficiente para cubrir el tratamiento de tu hermano. Aisa se quedó sin aliento. La oferta era ridícula, increíble, y sin embargo su estómago se retorció dolorosamente. Omar su tratamiento, las facturas acumulándose. Michael Grayson le estaba ofreciendo una salida, pero ¿podía confiar en él? Quería decir que no, debería decir que no, pero en cambio se encontró mirándolo fijamente por la tranquila confianza en su expresión, por la forma en que no le estaba presionando, solo presentándole la elección, y por primera vez en mucho tiempo dudó porque a pesar de todo, a pesar de su orgullo, a pesar de su desconfianza, necesitaba el dinero, y Michael Grayson lo sabía. Aisa se sentó en el sofá, desgastado en su pequeño apartamento esa noche, mirando al techo, mientras el peso de su decisión la presionaba. La oferta que Michael había hecho era absurda. Cocinar para él durante una semana 3 comidas al día, y a cambio ella ganaría más de lo que ganaba en un mes, más que suficiente para cubrir la siguiente ronda de facturas médicas de Omar. Debería haber sido una decisión fácil, pero nada que involucrara a Michael Grayson podría ser fácil. Ella no confiaba en él, no confiaba en su repentino interés en ella, no confiaba en sus razones para ofrecerle algo tan conveniente, tan perfectamente sincronizado, y sin embargo no era lo suficientemente ingenua como para creer que podía permitirse rechazarlo. La condición de Omar no estaba mejorando, estaba poniendo cara de valiente fingiendo que se sentía bien, pero ella vio el momentos en que hizo una mueca, cuando se movió demasiado lento, cuando el agotamiento se instaló en sus huesos como un peso que no podía quitarse. Necesitaba un mejor tratamiento y eso requería dinero, más del que ella tenía, más del que podía ahorrar a tiempo. Cerró los ojos inhalando profundamente. Una semana, solo una semana. A la mañana siguiente, cuando entró al café, encontró a Michael ya sentado en su mesa habitual, como si supiera que vendría con una respuesta. Se acercó y cruzó los brazos. Bien. Michael levantó la mirada hacia ella. Un destello de satisfacción pasó por sus ojos tormentosos. Cocinarás para mí una semana, aclaró. Eso es todo. Él asintió sin molestarse. Una semana.
Aisa exhaló, los brazos se apretaron alrededor de sí misma. No confío en ti. Los labios de Michael se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa notada. Entrecerró los ojos hacia él. Si intentas algo, no lo haré, dijo suavemente. Esto es un negocio, arreglo de negocios, arreglo correcto y porque sé. Sentía como algo completamente diferente. Ella se sacudió el pensamiento. ¿Cuándo empiezo esta noche? Ella lo miró fijamente. Esta noche Michael asintió. Enviaré un auto para que te recoja a Isa BRL ante la implicación de que no podía llegar sola, pero se mordió la lengua. Si quería actuar como un multimillonario que nunca antes había conocido a alguien sin conductor, ese era su problema. Se dio la vuelta para irse, pero la detuvo con una simple declaración tranquila. Me alegro de que hayas estado de acuerdo. Aisa no respondió. No estaba segura de estarlo. Esa noche estaba parada afuera de su apartamento mirando el elegante auto negro que se había detenido exactamente a las 700 p.m. El conductor uniformado salió asintiendo cortésmente mientras le abría la puerta. Ella dudó. Odiaba esto. Odiaba la forma en que la hacía sentir como si estuviera entrando en otro mundo, pero luego pensó en Omar y subió al interior. El camino era suave, las luces de la ciudad se difuminaban más allá de las ventanas polarizadas mientras se movían por calles que rara vez visitaba. Cuanto más se acercaban al vecindario de Michael, más cambiaba el paisaje, viejos edificios de apartamentos reemplazados por imponentes estructuras de vidrio. Calles bulliciosas que se desvanecían en tranquilas avenidas prístinas bordeadas de boutiques de lujo y restaurantes de alta gama. Cuando llegaron a su edificio, Aisa agarraba su bolso con tanta fuerza que sus dedos y el portero la saludaron con el tipo de menos que venía de años de tratar con una clientela adinerada, pero había una curiosidad subyacente en su mirada. Ella no pertenecía aquí y ambos lo sabían. El ático de Michael estaba en el piso superior, por supuesto que lo era. El viaje en ascensor se sintió interminable, un zumbido silencioso llenaba el espacio mientras trataba de calmar sus nervios. Cuando la puerta se abrió, salió a un pasillo que conducía a una entrada más grande que ella. Toda la sala de estar y luego Michael estaba allí apoyado casualmente contra el marco de la puerta mirándola con ojos ilegibles. Bienvenida. Isa exhaló cuadrando sus hombros. Terminemos con esto. Él se apartó del marco haciéndose a un lado para que ella pudiera entrar. Dio un paso adentro e inmediatamente se arrepintió. El lugar era ridículo. Enormes ventanas de piso a techo enmarcaban una vista impresionante del horizonte de la ciudad. Todo el penthouse bañado en cálida luz dorada. Todo era elegante, moderno y caro, desde los muebles de cuero hasta las encimeras de mármol en la cocina abierta. Tragó saliva negándose a dejar que su asombro se mostrara. Michael hizo un gesto hacia la cocina. Todo lo que necesitas ya está aquí. Aisa obligó a sus pies a moverse pisando pisos tan pulidos que estaba aterrorizada de resbalarse. La cocina parecía sacada de un programa de cocina de alta gama, electrodomésticos de acero inoxidable, una isla más grande que toda su mesa de comedor, estantes llenos de ingredientes que solo había visto en tiendas gourmet. Se volvió hacia el de brazos cruzados. ¿Te das cuenta de que no necesitas un chef personal? Podría simplemente pedir comida. La boca de Michael se arqueó. Eso sería aburrido. Aisa puso los ojos en blanco, murmurando en voz baja mientras se movió para inspeccionar el refrigerador. Al menos, él no había estado mintiendo sobre una cosa. Todo lo que necesitaba estaba aquí: productos frescos, carnes de calidad, especias dispuestas en perfect roce. Bien, ella podía hacer esto. Se ató el delantal alrededor de su cintura, sacudiéndose la tensión en sus hombros. Ella no estaba aquí para impresionarlo. Ella estaba aquí para cocinar, para terminar el trabajo y para irse con el dinero que necesitaba. Mientras se movía por la cocina, preparando la primera comida de la noche, podía sentir a Michael observándola. Él no rondaba, no interfería, pero estaba allí sentado en el mostrador bebiendo lo que parecía un vaso de whisky, observando cada uno de sus movimientos. Ella trató de ignorarlo, trató de fingir que no la afectaba, pero cuando se dio la vuelta y lo encontró todavía mirándola con un enfoque tranquilo inquebrantable, algo en eso hizo que sus entrañas se tensaran, lo que ella rompió dejando el cuchillo un poco más fuerte de lo necesario. Michael no parpadeó, solo me preguntaba qué pasa si siempre cocinas como si estuvieras en guerra con los ingredientes. Aisa frunció el ceño. Así es como cocino. La mirada de Michael se posó en sus manos. Tus hombros están tensos. Ella se erizó. Has estado mirándome durante exactamente 20 minutos, Grayson. No sabes cómo cocino. Tomó un sorbo lento de su beberse lo suficiente. Exhaló bruscamente volviéndose hacia la estufa. Solo déjame trabajar por el resto de la noche. Lo hizo. No volvió a hablar, no interrumpió, solo se sentó allí de vez en cuando mirando su teléfono, pero nunca apartando la mirada. Cuando finalmente sirvió la comida y la puso frente a él, se tomó su tiempo para recoger el tenedor, saboreando la comida con una expresión ilegible. Aisa miró con los brazos cruzados. Bien. Michael dio otro bocado, asintiendo ligeramente. Impresionante. Algo dentro de ella se relajó, no porque le importara lo que él pensara, sino porque al menos no estaba fallando. Cuando terminó de comer, comenzó a limpiar, moviéndose por la cocina con la misma deficiencia de práctica que en el café, y por primera vez desde que había entrado en su casa se permitió respirar una comida menos. 6 días más podía manejar esto, incluso si en el fondo tenía la sensación de
Que este arreglo iba a ser mucho más complicado de lo que jamás había anticipado. Aisa llegó al penthouse de Michael a la mañana siguiente con los hombros cuadrados, y su resolución firme había sobrevivido la primera noche sin incidentes, y tenía la plena intención de mantener las cosas así. Este era un trabajo nada más. Ella cocinaría, ella cobraría, y en unos días se marcharía. Sin mirar atrás, el viaje en ascensor fue tranquilo, pero sus pensamientos eran todo menos Michael Grayson. Era una complicación que no había esperado. Era arrogante, de ojos agudos, y demasiado observador para su gusto, pero debajo de todo eso había algo más, algo inquietante. Había pasado toda la noche tratando de ignorar la forma en que la miraba mientras trabajaba. No era la forma habitual en que los hombres ricos miraban a los trabajadores de servicios, era algo más profundo, algo como curiosidad, y no le gustó cuando las puertas del ascensor se abrieron. Entró en el ático, preparándose para otro largo día de cocina. Bajo su mirada no esperaba encontrarlo ya en la cocina. Michael estaba de pie en el mostrador, vestido de manera más informal de lo habitual. Hoy no llevaba traje a medida, solo pantalones oscuros y una camisa ajustada con las mangas arremangadas hasta los codos. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado los dedos por él varias veces durante una fracción de segundo. Aisa fue tomada por sorpresa. Parecía diferente, menos como un multimillonario y más como un hombre normal, que acababa de despertarse. Rápidamente se sacudió el pensamiento. Llegas temprano, dijo dejando la taza de café que había estado sosteniendo. Ella miró el reloj en la pared. Dijiste desayuno a las 8, son las 7:58. Michael sonrió puntual. Aisa lo ignoró, dejando caer su bolso en el mostrador y arremangándose las mangas. ¿Alguna petición especial? Él negó con la cabeza. Sorpréndeme. Ella exhaló bruscamente. Por supuesto. Mientras se movía por la cocina sacando los ingredientes, trató de fingir que él no estaba allí. Se concentró en cortar verduras, batiendo huevos, calentando la sartén, pero no importaba cuánto se concentrara, todavía podía sentirlo mirando, siempre mirando. Finalmente se dio la vuelta, irritación estallando. ¿Alguna vez haces algo más que mirar fijamente? Michael arqueó una ceja, completamente despreocupado. Disfruto observando cosas. Bueno, ve a observar algo más. Sus labios se curvaron mientras tomaba otro sorbo de café. Me gusta verte cocinar. Aisa puso los ojos en blanco, volviéndose hacia la estufa. ¿Eres posible? A pesar de su enojo, no pudo evitar que el calor subiera por su cuello cuando sirvió su desayuno: huevos revueltos con hierbas, tostadas frescas y tocino, perfectamente crujiente. Se había convencido a sí misma de que no le importaba si le gustaba o no. Pero luego le dio un mordisco, y por primera vez desde que se conocieron, Michael Grayson en realidad parecía sorprendido. Ella entrecerró los ojos. Lo masticó lentamente y dejó el tenedor. Esto es bueno. Aisa se cruzó de brazos. ¿Pensaste que te iba a dar de comer basura? La sonrisa de Michael regresó, pero había algo genuino en su expresión ahora. No esperaba que fuera tan bueno. Odiaba que el cumplido le enviara una pequeña sacudida de satisfacción. Son solo huevos, murmuró volviéndose hacia el fregadero para comenzar a limpiar. Huevos hechos por alguien que sabe lo que hace. Aisa no respondió. No quería reconocer el hecho de que le gustaba escucharlo. Durante los siguientes días, su rutina continuó. Llegó temprano, cocinó 3 comidas día e hizo lo mejor que pudo para ignorar el hecho de que Michael pasaba una cantidad irrazonable de tiempo cerca de la cocina. Cada vez que ella estaba allí al principio, pensó que solo estaba tratando de divertirse jugando algún tipo de juego con ella. Pero a medida que pasaban los días, algo cambió. Comenzó con pequeñas cosas. Michael ocasionalmente se arremangaba y ayudaba a poner la mesa, aunque claramente nunca lo había hecho antes. Hacía preguntas sobre los platos que ella preparaba, escuchando atentamente cuando explicaba técnicas y sabores, y luego estaban las conversaciones. Al principio eran solo casuales, nada personal, nada profundo, pero luego una noche, mientras cocinaba la cena, Michael se apoyó en el mostrador y preguntó: ¿por qué empezaste a cocinar? La pregunta la tomó por sorpresa. Dudó en voltear el pollo en la sartén antes de responder: tuve que hacerlo, cuando mis padres murieron tuve que cuidar de Omar. Cocinar era parte de eso. Michael se quedó en silencio por un momento. Veo que finalmente dijo eso. Fue todo, sin tópicos vacíos, sin disculpas incómodas, y por alguna razón eso hizo que fuera más fácil seguir hablando. Así que le contó sobre su infancia, sobre cómo su madre solía enseñarle recetas, sobre cómo ella y Omar siempre habían soñado con abrir un restaurante. Un día Michael escuchó. Realmente escuchó, y esa fue la parte más peligrosa de todas, porque por primera vez desde que ella comenzó este ridículo arreglo, sintió que se ablandaba, y sabía que era un error, porque los hombres como Michael Grayson no solo escuchaban por escuchar, escuchaban porque querían algo, y ella no tenía idea de lo que él quería de ella. El quinto día fue cuando todo cambió. Era tarde, más tarde de lo habitual. Cuando terminó de preparar la cena, había estado corriendo detrás, distraída por pensamientos que no quería tener, y para cuando puso el plato frente a Michael, estaba exhausta, pero en lugar de tomar su tenedor, él hizo algo inesperado: colocó una pequeña caja en el mostrador. Aisa frunció el ceño. ¿Qué es eso? Michael se reclinó en su silla. Un regalo. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué? Inclinó la cabeza ligeramente porque quería. Aisa miró la caja como si fuera a explotar. Ella no aceptaba regalos de hombres como él, pero cuando finalmente la abrió, se quedó sin aliento.
Dentro había un cuchillo de chef, elegante, profesional, de alta calidad, el tipo de cuchillo que había soñado tener pero que nunca pudo permitirse. Tragó saliva con fuerza. Sus dedos rozando el mango suave. La voz de Michael era más tranquila cuando habló de nuevo. ¿Perteneces a algún lugar más grande que un café de aeropuerto? Aisa su garganta se apretó porque por primera vez no escuchó arrogancia en su voz, escuchó creencia, y eso la asustó más que nada. Cerró la caja abruptamente, su pulso acelerado. No puedo aceptar esto. Michael no discutió. Simplemente la observó esperando. Ella negó con la cabeza. No quiero nada de ti, Grayson. Algo parpadeó en sus ojos, algo ilegible. Entonces devuélvemelo. Cuando termine la semana. Aisa apretó los dientes bien, agarró su bolso, y se fue sin decir otra palabra. El peso del cuchillo en sus manos se sentía más pesado de lo que debería, pero mientras alejaba su pecho se sentía apretado porque no importaba cuánto quisiera negarlo, un pensamiento seguía arrastrándose por su mente. ¿Y si Michael Grayson no era tan predecible como había pensado? ¿Y si contra toda lógica, contra toda razón, en realidad quería conocerlo? Aisa apenas durmió esa noche. El cuchillo que Michael le había dado estaba en la pequeña mesa de su apartamento. Su acero pulido reflejaba la tenue luz de la ventana. Había pensado en devolverlo inmediatamente. Casi había regresado furiosa a su penthouse para arrojárselo, pero algo la detuvo. No era solo el regalo en sí, era lo que representaba. Michael Grayson creía en ella y eso la aterrorizaba. Había pasado toda su vida luchando por cada oportunidad. Se había demostrado una y otra vez a personas que la subestimaban. Nunca había necesitado la validación de un hombre como él. Entonces, ¿por qué su tranquila confianza en sus habilidades la inquietaba más que cualquier otra cosa? No quería pensar en eso, no quería pensar en él. Cuando llegó a su penthouse la mañana siguiente, se había obligado a sí misma a un estado de indiferencia. Ella terminaría esta semana, tomaría su pago y se iría, nada más, nada menos. Michael ya estaba en la cocina cuando ella llegó, apoyado contra el mostrador con una taza de café en la mano. «Buenos días», saludó con su voz suave e uniforme. Aisa ignoró la forma en que sus mangas estaban remangadas de nuevo, como su reloj brillaba contra su muñeca, como todo en él parecía tan fácilmente compuesto. Ella dejó su bolso. «¿Alguna vez duermes?» Sus labios se arquearon. «¿Tú?» Ella frunció el ceño y se giró hacia el refrigerador, decidida a ignorar la forma en que él siempre parecía saber cómo meterse bajo su piel. El resto de la mañana pasó en relativo silencio. Ella cocinó, él trabajó en la mesa de la cocina, ocasionalmente levantando la vista de su computadora portátil para mirarla. Estaba bien, normal, casi rutinario hasta que todo se hizo añicos. Aisa acababa de terminar de prepararse para el almuerzo cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Se secó las manos con una toalla antes de sacarlo, esperando un mensaje de Omar o tal vez de su compañero de trabajo en el café. En cambio, era una notificación de noticias. Su estómago se retorció cuando leyó el titular. Las agresivas adquisiciones de la corporación Carter llevaron a desalojos masivos en varios vecindarios durante la última década. El nombre la golpeó como un ladrillo en el pecho. Carter Corporation, el negocio familiar de Michael. Su sangre se heló mientras se desplazaba por el artículo. El nombre de la empresa, por sí solo, no habría significado mucho para ella. Nunca le habían importado las políticas de adquisiciones corporativas o la avaricia sin fin de los ricos hasta que vio el nombre de su antiguo vecindario, el que sus padres habían utilizado, el que habían perdido. Su corazón latía con fuerza mientras reconstruía las piezas. Hace años, cuando todavía era un adolescente, su familia había sido obligada a abandonar su hogar. El edificio había sido comprado, renovado y revendido a personas que podían permitirse vivir allí. Había destruido a su familia. Su madre había luchado para mantener vivo su restaurante, pero con la pérdida de su hogar la tensión financiera había sido demasiada. Habían perdido todo y ahora estaba parada en la cocina del hombre cuya familia lo había hecho. La habitación se sintió repentinamente sofocante, el aire demasiado denso, las paredes demasiado apretadas. Michael debe haber sentido el cambio en su comportamiento, porque finalmente levantó la vista de su computadora portátil. Aisa, sus manos apretadas en puños. «¿Sabías que?», dijo su voz baja y temblorosa con una furia apenas contenida. Michael frunció el ceño ligeramente colocando su taza de café abajo. «¿Sabíalo?», que Aisa exhaló bruscamente por la nariz, obligándose a mantener la calma. «Carter Corporation, el negocio de tu familia, fueron responsables de comprar mi vecindario por obligar a mi familia a salir de nuestra casa». Algo cruzó por su rostro, algo rápido, algo casi legible, pero no lo negó, ni siquiera pareció sorprendido. Ese fue el momento en que la verdad se instaló como una piedra en su estómago. «¿Lo sabías?», repitió esta vez con más certeza. Michael exhaló lentamente dejando su computadora portátil a un lado mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «¿No sabía sobre tu familia?». Específicamente. Aisa soltó una risa amarga y aguda. «Oh, bueno, eso lo hace mucho mejor, ¿no es así?». Su mandíbula se tensó. «Aisa, escucha, confía en ti». Ella lo interrumpió, su voz levantándose. «Te dejé entrar en mi vida, y todo este tiempo fuiste parte de la razón por la que mi familia perdió todo». La expresión de Michael era ilegible ahora, su mirada firme, pero cautelosa. «Yo no dirijo Carter Corporation, nunca lo he hecho. Pero te beneficias de ella». Ella espetó. «Vives en tu ático perfecto bebiendo tu whisky caro».
Mientras la gente como yo sobrevive tratando de recuperarse del desastre tu familia, creó algo oscuro brilló en sus ojos, ¿crees que no sé eso? Aisa se congeló. Michael se pasó una mano por el cabello exhalando bruscamente. ¿Crees que no he pasado toda mi vida recordando lo que significa mi apellido de lo que mi familia ha hecho? Entrecerró los ojos, así que, ¿qué se supone que debo sentir pena por ti? Su mandíbula se apretó. No, pero nunca te mentí. Aisa se burló. Tú tampoco me lo dijiste. Michael no respondió de inmediato, y ese silencio fue suficiente. Sus manos temblaron mientras agarraba su bolso balanceándolo sobre su hombro. Terminé. Michael se puso de pie. Aisa, ¿no? Su voz se quebró pero se negó a dejar caer las lágrimas. No quiero tus explicaciones, no quiero tu gremio, no quiero algo de ti. Por primera vez algo así como arrepentimiento cruzó por su rostro, pero a ella no le importó. Se dio la vuelta y salió de su ático cerrando la puerta de un portazo tras ella. No miró atrás. No podía, porque si lo hacía podría haber visto la forma en que Michael Grayson estaba allí de pie mirando la puerta cerrada, sus manos apretadas en puños a sus costados, y ella podría haber visto eso por primera vez en su vida. Michael Grayson no sabía cómo arreglar lo que se había roto. Aisa no recordaba mucho del viaje a casa. Apenas registraba el aire frío mordiendo su piel mientras caminaba por las calles abarrotadas. Apenas notaba la gente a su alrededor, el bocinazo de los taxis, el zumbido distante de la ciudad que siempre había sido su hogar. Su mente estaba demasiado llena de traición, llena de ira, llena del Michael Grayson. Había bajado la guardia, se había permitido creer que tal vez, solo tal vez, él no era como los demás, que no era solo otro hombre nacido en el privilegio que pensaba que el dinero podía borrar el pasado, pero ella se había equivocado porque no importaba cuánto afirmara que no había sabido nada. Por mucho que intentara separarse de la compañía que su familia había construido, él todavía se había beneficiado de ella. Todavía había vivido en su penthouse perfecto, mientras que su familia lo había perdido todo, y ella había sido lo suficientemente ingenua como para pensar que él era diferente. Sus manos se apretaron en puños mientras caminaba sobre la acera frente al edificio de su apartamento. Su cuerpo todavía temblaba por el peso de sus emociones. Necesitaba concentrarse. Necesitaba olvidarse de él. Necesitaba. Su teléfono sonó. El sonido agudo cortó sus pensamientos como una cuchilla. Frunciendo el ceño, lo sacó de su bolsillo. Su pecho se apretó cuando vio el nombre en la pantalla. El hospital. Aisa contuvo la respiración por una fracción de segundo. No podía moverse, entonces, con dedos temblorosos, respondió. Hola, Aisa. Llegó la voz del otro lado. Un médico. Reconoció la calma y el profesionalismo en su tono, pero no hizo nada para aliviar el miedo que se acumulaba en su estómago. Es Omar. Todo dentro de ella se enfrió. El hospital era demasiado brillante, demasiado estéril. Aisa corrió por los pasillos, apenas consciente de nada excepto del latido de su propio corazón. Sus pulmones se sentían apretados, sus piernas inestables, pero no se detuvo. No pudo. Cuando llegó a la estación de enfermeras apenas logró pronunciar las palabras: mi hermano Omar Sal, ¿dónde está? La enfermera levantó la vista, su expresión comprensiva. Está estable, pero el doctor necesita hablar contigo. Estable. Aisa se aferró a esa palabra obligándose a respirar mientras seguía a la enfermera por el pasillo. Su mente corría con miles de preguntas. ¿Se había derrumbado? ¿Su condición había empeorado? ¿Se había perdido las señales? Debería haber estado en casa, debería haber estado con él. En cambio, había estado en el ático de un multimillonario dejándose creer en algo que nunca estuvo destinado a ser. La enfermera la condujo a una pequeña sala de consulta donde un médico estaba junto a la ventana hojeando un historial. Miró hacia arriba cuando ella entró ofreciendo un pequeño asentimiento. La garganta de la señorita Aisa se sentía seca. ¿Qué pasó? El doctor suspiró cerrando el archivo. La condición de Omar dio un giro esta noche, experimentó fatiga severa, mareos y dolores en el pecho. Hicimos algunas pruebas, y aunque ahora está estable, los resultados confirman lo que temíamos. El estómago de Aisa se retorció dolorosamente. Necesita cirugía. El doctor continuó suavemente: más temprano que tarde, sin ella su condición continuará deteriorándose. Aisa se tambaleó ligeramente agarrando el borde de la silla para mantenerse firme por mucho que susurrar al doctor. Vaciló. El costo es significativo, la señorita, incluso con seguro. Los gastos del procedimiento y el cuidado postoperatorio serán altos. Aisa no necesitaba que él dijera el número en voz alta. Ella ya sabía que era más de lo que tenía, más de lo que podría ganar con el tiempo. Su garganta se apretó. ¿Y si no puedo pagar? El silencio del doctor fue toda la respuesta que necesitaba. Su visión borrosa. Esto no podía estar pasando. Ella había hecho todo bien, ella había trabajado, ahorrado, sacrificado, y aún así no era suficiente. Sus dedos se clavaron en la silla, las uñas presionando la tela gastada. Ella tenía una opción, pero la odiaba. Aisa no recordaba haber salido del hospital, apenas recordaba haber regresado caminando afuera. La noche, aire frío contra ella, piel. Sus pensamientos eran un desastre. Su orgullo le gritaba que encontrara otra manera de resolverlo por su cuenta, pero la vida de Omar no era algo con lo que pudiera apostar, y la única persona que tenía el poder de cambiar todo era la última persona que quería ver. Michael Grayson. La idea de volver con él después de todo la enfermaba,
pero no tenía elección antes de poder dudar de sí misma. Sacó su teléfono, sus dedos temblaban mientras se desplazaba por sus contactos, encontró su número, nunca lo había guardado, pero lo había memorizado por un largo momento, solo miró la pantalla y luego se tragó. Su orgullo presionó, se contestó en el segundo timbre. Aisa, su voz era tranquila, firme, pero había algo en ella, algo diferente. De antes exhaló bruscamente cerrando los ojos. Omar necesita cirugía, dijo forzando las palabras. Antes de perder el valor hubo una breve pausa, luego sin dudarlo Michael dijo, ¿dónde estás? 20 minutos después un elegante auto negro. Se detuvo afuera del hospital. Michael salió, su expresión ilegible, su traje estaba inmaculado como siempre, pero había una tensión en su postura, una agudeza en su mirada que no había estado allí antes. Aisa se paró rígidamente con los brazos cruzados mientras se acercaba. ¿Puedo manejar esto?, dijo, aunque ambos sabían que no podía. Michael ignoró la declaración cuanto dudó. Mucho. Sacó su teléfono. Dame los detalles. Aisa apretó la mandíbula. No quiero tu caridad. La mirada de Michael se encontró con la de ella, firme e inquebrantable. Esto no es caridad, entonces, ¿qué es? Exhaló los dedos apretando su teléfono. Soy yo arreglando lo que nunca debería haberse roto. Algo dentro de ella se retorció dolorosamente porque sabía que él no solo estaba hablando del dinero, pero no tenía la fuerza para luchar contra él ahora mismo, así que sin decir otra palabra le dio los detalles y en minutos se hizo así como así. La cirugía de Omar fue pagada, su vida fue salvada y Aisa nunca se había sentido más aliviada o más perdida. Tragó saliva mirando a Michael. ¿Por qué haces esto? Su mandíbula se tensó porque puedo no era una respuesta realmente, no, pero por ahora era suficiente. Apartó la mirada exhalando lentamente. Gracias. Michael no respondió de inmediato, luego suavemente dijo siempre, y por primera vez desde que había aprendido la verdad sobre su pasado, desde que había salido de su penthouse jurando nunca mirar atrás. Aisa no estaba segura de querer irse más. La habitación del hospital estaba en silencio excepto por el pitido constante del monitor cardíaco. Aisa se sentó al lado de la cama de Omar, sus manos envolvieron una taza de café intacto. El peso del agotamiento la presionó, pero el alivio corrió por sus venas como un salvavidas. Omar iba a estar bien, la cirugía había ido bien, los médicos eran optimistas sobre su recuperación. La nube oscura de incertidumbre que se había cernido sobre ella durante meses finalmente se había levantado, pero incluso mientras exhalaba, sintiendo un peso que no se había dado cuenta que llevaba, se deslizó de sus hombros. Otra verdad se instaló profundamente en sus huesos. Michael había hecho esto. Había pagado todo sin dudarlo y sin condiciones, y eso la aterrorizaba porque Aisa no le debía a nadie, había pasado su vida asegurándose de eso y ahora, no importaba cuánto se dijera a sí misma lo contrario, le debía. Su agarre se apretó en la taza de café. Tenía que devolver el dinero incluso si le tomaba años. Un suave gemido de la cama la hizo salir de sus pensamientos. Omar agitó sus pestañas oscuras, revoloteando contra sus mejillas antes de que sus ojos se abrieran lentamente. Ella inmediatamente se inclinó hacia adelante. Hey, su mirada estaba desenfocada al principio, pero cuando la miró una débil sonrisa se dibujó en sus labios. Te ves terrible. Una risa escapó de ella antes de que pudiera detenerla, una mezcla de alivio y nervios persistentes. Y pareces alguien que acaba de tener una cirugía. La sonrisa de Omar se desvaneció levemente mientras miraba alrededor de la habitación. De la escalera la confusión cruzó su rostro. ¿Cómo lo hiciste? Aisa supo la pregunta antes de que la terminara. Ella dudó y finalmente suspiró. Michael pagó por ella. Las cejas de Omar se levantaron. El multimillonario. Ella asintió. Omar parpadeó todavía aturdido, pero claramente sorprendido. Vaya, ¿qué tenías que prometerle tu alma? Aisa se burló poniendo los ojos en blanco. No solo ella dudó nada, y esa era la verdad. Michael no pidió algo, lo había hecho simplemente porque podía. Omar exhaló sacudiendo la cabeza. Supongo que le debo la vida al chico. Aisa tragó saliva. No lo hago, y ese era el problema, porque había pasado toda su vida de pie por sí misma negándose a dejar que nadie tuviera poder sobre ella, y ahora Michael Grayson había entrado en su mundo y cambiado todo lo que creía saber sobre hombres como él y no tenía idea de qué hacer al respecto. 2 días después se encontró parada afuera del penthouse de Michael. No estaba segura de cómo había terminado aquí. Se había dicho a sí misma que no vendría, que encontraría otra manera de pagarle, que no necesitaba verlo de nuevo, pero aquí estaba ella con el corazón palpitando. Tocó una vez que la puerta se abrió casi de inmediato. Michael estaba allí, vestido con un suéter gris oscuro y pantalones negros. Su expresión serena habitual se deslizó en algo ilegible mientras la tomaba a Aisa. Su estómago se apretó por la forma en que dijo su nombre, suave, firme, cuidadoso. Se obligó a pararse más derecha. ¿Podemos hablar? Se hizo a un lado en silencio dejándola entrar. El penthouse se veía igual que la última vez que había estado aquí, elegante, moderno, llena de un vacío que no coincidía del todo con el hombre que estaba frente a ella. Michael hizo un gesto hacia el sofá. Sentarse. Ella dudó, pero finalmente se sentó. Michael permaneció de pie por un momento antes de finalmente bajarse a la silla frente a ella. El silencio se extendió entre ellos, luego habló. ¿Cómo está Omar? Aisa exhaló pasando una mano por su cabello, recuperándose. Los médicos dicen que estará bien. Michael asintió. Bien. Más silencio. Aisa lo odiaba. Respiró lentamente. Vine a pagarte. Las cejas de Michael se levantaron ligeramente por la cirugía. Ella asintió. Su mirada parpadeó con algo de diversión, tal vez frustración, pero no se rió. No puedes permitirte eso. Lo haré, dijo firmemente, incluso si me lleva años. Michael exhaló inclinándose ligeramente hacia adelante. No lo hice por el pago, ese no es el punto.
Ella espetó no quiero de verte, su mirada se clavó en la de ella, no Aisa apretó la mandíbula entonces. ¿Por qué lo hiciste? Michael la estudió por un largo momento antes de responder, porque me importa su respiración se detuvo ella no esperaba eso ella esperaba algo lógico, algo calculado no eso no algo tan simple, y crudo ella forzó una risa débil apenas me conoces los labios de Michael se crisparon pero su mirada permaneció seria sé suficiente Aisa negó con la cabeza, poniéndose de pie abruptamente. No necesito esto Michael se puso de pie también entonces ¿por qué estás aquí? Ella dudó había venido a pagarle para que se fuera pero ahora parada aquí frente a él no estaba tan segura no los admitió en voz baja Michael exhaló sus hombros relajándose ligeramente y luego se quedó ella lo miró porque dio un paso más cerca has estado corriendo desde el momento en que nos conocimos Aisa su voz era tranquila y firme, pero no tienes que huir de mí su pulso latía con fuerza quería discutir para alejarlo pero no lo hizo por primera vez desde que todo esto comenzó se permitió respirar la mirada de Michael bajó a sus labios por una fracción de segundo antes de volver a sus ojos el corazón de Aisa tartamudeó y luego antes de que pudiera convencerse de lo contrario cerró la distancia entre ellos Michael no dudó sus brazos la rodearon acercándola su calor filtrándose en su piel y por primera vez en mucho tiempo Aisa se dejó abrazar tal vez esto era un error tal vez se estaba dejando creer en algo que nunca funcionaría, pero en ese momento nada de eso importaba, porque por primera vez no estaba luchando sola, no se estaba parando sola, y tal vez solo tal vez ya no quería. No olvides suscribirte al canal, para que no te pierdas nuevas historias y disfrutaste esta mira más historias, tenemos muchas esperándote comparte este video con amigos que amen una buena historia.